Hoy nosotros vamos a aprender a cómo tener una vida de permanente alegría, a pesar de las luchas que enfrentamos, tribulaciones, días malos y tiempos difíciles. Hay una manera de tener siempre alegría, y la manera es a través de la fe, manteniendo la confianza en Dios. Sabe, confiar cuando todo va bien, confiar cuando todo está tranquilo y en paz, eso no nos da méritos, esto no puntúa. Usted no se ganará una estrellita en su cuaderno espiritual porque está confiando en Dios con el cielo azul y el sol brillante en el tope de la montaña. Así es fácil confiar en Dios. Lo que necesitamos es confiar en Dios abajo, en el valle, en el pantano, en la madrugada oscura y fría, cuando las cosas están difíciles, cuando los tiempos son malos. Es ahí donde la fe nos traerá alegría, a pesar de todo lo que estemos pasando. La vida real tiene sus problemas reales y tiempos difíciles, pero es posible tener alegría aún en medio a las tormentas, dificultades y tiempos difíciles. El Salmo 30, en el versículo 4, dice así: cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Que los tiempos malos no nos callen la boca, que los tiempos malos no nos aplasten, que los días difíciles no nos dejen deprimidos. Canten, aún en estos tiempos, aún en estas situaciones duras y difíciles que la vida traerá, porque su ira es solo por un momento, pero su favor, ¿por cuánto tiempo dura? Es por toda la vida. David en este salmo nos dice por qué debemos de alegrarnos, por qué no podemos perder la fe, por qué no podemos desanimarnos, porque el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Es decir, nada de malo que usted esté pasando va a durar para siempre. Las crisis tienen un tiempo de duración y una lección que enseñarnos y un fin para que podamos celebrar y glorificar a Dios. Y si creemos que Dios está cuidándonos, tenemos que ser fuertes en los tiempos difíciles y conseguir una manera de conservar nuestra alegría. Tenemos que llegar a esa madurez. Es esto lo que Dios espera de nosotros. Nada de lo que estemos pasando de malo es permanente. Llegará un momento en que, como la madrugada oscura se va y el día amanece y el sol brilla y el cielo se pone azul, hay muchas cosas buenas más adelante en su futuro. Y usted va a tener que hacer su parte de guardar las promesas de Dios, repetirlas continuamente en su cabeza, será su calmante en tiempos de crisis. Usted va a tener que hacer las cosas correctamente sin dudar, porque la duda es la mamá de todos los malestares. Muéstreme una persona con dudas, que yo le muestro una persona asustada, preocupada, estresada, deprimida, porque la duda da a luz a todas estas cosas. La duda es la mamá de todos los malestares. Mas cuando usted, en lugar de dudas, mantiene la confianza, mantiene la fe es la mamá del bienestar. Con confianza
con fe, usted es optimista, usted tiene buenas expectativas, usted es una persona positiva y usted tiene alegría. Y va por la vida cantando. Y es así como Dios nos quiere a nosotros. Vamos a ver lo que dice el Salmo 126, más adelante de donde estamos, versículos 5 y 6. Para usted que dice, ay, me siento cansada de remar la barca, me siento cansado de luchar tanto, me siento cansada de venir a la iglesia y hacer siempre lo mismo. A veces tengo que lidiar con personas que son difíciles de convivir con ellas. Yo entiendo, amiga, yo entiendo, amigo, pero va a haber una recompensa que va a valer la pena. Dice ahí el Salmo 126, versículo 5. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas, es decir, trayendo la buena cosecha. A veces vamos a tener que hacer lo que es correcto por bastante tiempo, hasta que veamos los primeros y buenos resultados. Es impresionante cómo un caballero toda la vida se llenó de cerveza, tiene una guatona, parece una mujer embarazada. Ahí entra al gimnasio, sube a la caminadora, camina 5 minutos y va para delante del espejo. Ya quiere ver que sus músculos estén marcados. ¿O no somos así? Las personas en la vida moderna se han vuelto cada vez más ansiosas. Yo me acuerdo que hace un poco más de 30 años atrás, y los que ya llegaron a los 50 como yo van a confirmar lo que les estoy diciendo. Cuando mandaba yo una carta para mi novia, tenía que comprar en la papelería el papel y entonces escribir la carta con puño y letra, y entonces compraba un sobre, doblaba la carta, le ponía un perfume, un talco, daba aquella lamidita básica en el sobre para que con la saliva pegase el pegamento del sobre, y colocaba en la oficina del correo. Entonces el correo esperaba que hubiese más cartas para aquel destino, y entonces llevaban la carta a su destino. De tal modo que uno enviaba la carta para la novia en febrero, y en abril la carta estaba allá a donde tenía que llegar. Así éramos, y no nos quedaba otra cosa más que esperar. Hoy en día la vida moderna es totalmente diferente. Usted manda un mensaje de WhatsApp para la persona, y si la persona no le responde, no le contesta, usted ya comienza con ansiedad a saber qué pasó, dónde está, por qué no me contesta, por qué no me responde. La vida moderna nos ha tornado cada vez más ansiosos, cada vez más personas desesperadas por resultados. Mas la palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, y que entre la siembra y la cosecha usted y yo tenemos que mantener la confianza, la fe, una actitud positiva y un corazón lleno de alegría, esperando, Dios me recompensará. Dios lleva el apunte de todo lo que estoy haciendo. Dios no me va a fallar. Cuando usted tiene esta confianza, esa fe madura, nadie a usted le verá deprimida o angustiado o estresada o muriéndose ahí con otras complicaciones. Hay personas que no tienen enfermedades, lo que tienen es el estrés de la ansiedad de no saber esperar, y es esto lo que en realidad las está enfermando. Entonces, no deteriore su salud por su falta de paciencia.
tenga fe y confianza. La fe es para despegar el avión, es para comenzar todo lo que queremos hacer de bueno. Y la confianza es lo que mantiene el avión arriba en su velocidad crucero hasta que llegue a su destino. Entonces necesitamos las dos cosas, la fe y la confianza. No es una emoción, porque algunas personas lo que tienen es una fe emocional, una fe emotiva. Ellas dependen de lo que sienten. Nosotros no necesitamos sentir nada para saber que Dios es Dios y que todo va a estar bien. Y al final de cada lucha, nosotros levantamos nuestro trofeo, nosotros celebraremos nuestra victoria. Y si no levantamos el trofeo y no estamos celebrando la victoria, es porque todavía Dios tiene mucho que hacer. Nos toca mantener la fe y la confianza. Un hombre que nos enseña a tener ese tipo de fe, esse tipo de confiança é o profeta Habacuc em sua Bíblia. Verifique aí ao final do Antigo Testamento o livro de Habacuc em sua Bíblia. Está um pouquinho antes de Malaquias, um pouquinho antes de Ageu, um pouquinho antes de Sofonias e vem o livro de Habacuc, capítulo 3. Vamos a ver a partir del versículo 17. Las cosas no estaban del todo bien en el tiempo del profeta Habacuc. Las cosas no estaban todo así color de rosas, la vida no era un jardín florido. Pero fíjense cómo Habacuc enfrentó aquellos días malos y aquellos tiempos difíciles. Habacuc dice así, quien no tiene Biblia puede ver en la pantalla. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo, a pesar de todo, aún así, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Yo sé que mientras yo no venza, no es el fin. Yo sé que Dios nunca me llevará a un punto de mi vida donde me dejará solo y desamparado. Y yo quiero que ustedes instalen ese entendimiento en el disco duro de su computadora mental de cada uno de ustedes. Dios nunca nos llevará a un punto de nuestras vidas donde nos abandone y nos deje solos. Habacuc tenía esta confianza, esta certeza, por eso él decía, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál era la vitamina que Habacuc tomaba? ¿Qué calmante consumía ese hombre para que se sintiera tan tranquilo y a la vez tan fuerte para decir estas palabras? Aquí está la respuesta en el versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de la cierva y por las alturas me hace caminar. Y eso aquí no era solo un escrito. Él manda al maestro para que de esto se componga una canción para el director del coro con instrumentos de cuerda. Así que piensen que Dios está en el control de todo. Piensen que no somos huérfanos y no estamos solos. Hay un Dios real que nos acompaña y es el Todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Entonces nosotros podemos avanzar en la vida
cantando nuestra canción. ¿Cuál es la canción que a usted más le gusta para alabar a Dios? La Biblia habla de dos hombres que estaban en una cárcel porque estaban continuando con la obra del Señor Jesús. ¿Quién se acuerda quiénes eran los dos que estaban en la cárcel atados de pies y manos en un tronco? Pablo y Silas. Y ellos estaban golpeados, los habían lastimado mucho, ellos estaban heridos. Y allí, atados al cepo dentro de la cárcel, ¿qué hacían Pablo y Silas? Cantaban y oraban a Dios. Oravam, oravam e oravam. Quando faltavam palavras para orar, cantavam. E mientras cantavam, me imagino los demás presos que estariam pensando. Mas eles sabiam, Deus nos vai sacar deste embrolho. Aqui não será nosso final. E de aí eles sacavam forças para alabar a Dios. Y su canción hizo que Dios en el cielo comenzara a acompañar el ritmo de aquella alabanza. ¿Ya escuchó alguna vez una canción por ahí que inconscientemente usted comenzó a chocar el pie así? ¿Ah? Pues así fue como Dios comenzó a chocar el piecito allá arriba y los ángeles también. Y eso provocó un terremoto y la cárcel se abrió. Y ellos se soltaron y fueron puestos en libertad. El tiempo malo pasó y vino un tiempo bueno después. Yo puedo ver por los binoculares de la fe que se acercan tiempos buenos para todos ustedes. Mas es necesario que en los tiempos malos mantengamos la fe y la confianza. Que nada nos calle y avancemos alabando a nuestro Dios.